pues me parece que la Policía Municipal de Juárez, en este caso, es el gran termómetro que sirve para medir si se avanza o se retrocede con esta estrategia. Lo que abre en 2009 es un episodio totalmente distinto. Finalmente, a casi 2 años de distancia, la Policía Municipal no es un cuerpo capturado por las fuerzas federales, sino todo lo contrario. Los agentes municipales han obligado incluso a renunciar a secretarios de seguridad pública que eran militares retirados y finalmente establecieron ellos sus propios códigos de conducta y operación. Es decir, siguen tan activos y tan efectivos en lo suyo que la violencia se mantiene. Esto se tiene que ver también desde un aspecto político. La estrategia me parece que ha fallado por una circunstancia que es evidente. Hay una fragmentación o una ruptura entre las fuerzas políticas, es decir, el gobierno federal no se entiende con el gobierno estatal y el gobierno estatal no se entiende con el municipal, entonces no se logra establecer un eje que permita la efectividad de las estrategias de combate. Ya para 2009, esa fragmentación, esa dislocación del eje, pues no hizo sino aumentar la espiral de violencia. Entonces, cuando se tiene a una generación impresionante de jóvenes que crecieron sin educación, sin alternativas de cultura, esclavizados hacia un mismo sistema laboral, bueno, pues a esas personas cuando se les arma, obviamente que se convierten en tipos que van a ejercer la violencia, ¿no? Es muy interesante y este es otro punto que yo creo que lo plantearía para vigilarlo. Es muy interesante cómo se están definiendo las candidaturas políticas, porque en las figuras que están siendo elegidas candidatos a alcaldes, a gobernadores y a legisladores, podemos entender o podemos asomarnos un poco hacia los intereses macro que se ciñen sobre el negocio del tráfico de drogas. Tamaulipas, Sinaloa, Durango y Chihuahua me parece que son los estados a seguir en esa materia, porque es también allí donde se están librando los acuerdos y las negociaciones, no entre grupos criminales que no tienen esa capacidad ni esa magnitud que les concede el gobierno, sino entre los grupos políticos y los hombres del poder del dinero. La palabra al general Gallardo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, sobre todo estar aquí compartiendo con ustedes y con la mesa de compañeros muy distinguidos. Bueno, yo estoy de acuerdo con el comentario anterior. Cuando Calderón habla de impunidad, él se refiere a la impunidad de la delincuencia común. La delincuencia común pues trastoca las leyes, ¿no? Pero cuando las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y la sociedad hablamos de impunidad, nos referimos a la impunidad desde el poder, aquella que es protegida bajo la sombra del poder y que no solo rompe el Estado de Derecho, sino la estructura social y el orden jurídico nacional, entre ellos el ejército. Yo les voy a hablar de este tema y bueno, quiero decirles que me pueden increpar, no hay ningún problema. No hay un comando militar allá afuera para cualquier cosa. Estamos en una democracia como en otro momento. Sí, bueno, si nosotros analizamos el tema de la militarización, para entender lo que está pasando en México, debemos ver qué está pasando a nivel internacional. A partir de la caída del bloque y de la disputa este-oeste, hubo un nuevo orden internacional en donde surgieron muchas cabezas de carácter económico, pero un hegemón militar a nivel internacional. El ejército de Estados Unidos, para ser igualado en potencia, necesitan juntarse 5 ejércitos de los más potentes del mundo. Entonces, en esta lucha por la hegemonía a nivel internacional, pues se militariza todas las estructuras de seguridad, las policías,
pero también a nivel internacional. Pero vamos a hablar sobre el tema de México. Aquí en México el asunto de la militarización, ojalá y fuera una decisión soberana del Estado mexicano, ha sido impuesta por las políticas del Pentágono, del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, pero no únicamente en el tema mexicano, sino en Latinoamérica. ¿Cuál es el objeto de esta política? Transformar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas en ejércitos de ocupación, en policías, y esto tiene por objeto, desde mi punto de vista de mi visión militar, desde una visión estratégica, debilitar el poder armado de los estados latinoamericanos, en el caso concreto México. Actualmente en nuestro país, y lo han logrado, actualmente México no tiene unas fuerzas armadas capaces de defender la integridad y la soberanía del país. Tan es así lo que estamos viendo actualmente. En esta circunstancia quiero hacer una remembranza. Bueno, el ejército existe, desde que México es independiente, se empezó a formar, pero en las reformas borbónicas, hasta las reformas borbónicas no habíamos tenido un ejército en América. Y esta formación de estos ejércitos, se da en aquella época, ¿no? Finalmente llega la independencia, se empieza a formar el ejército, surgen los fueros militares, luego hay una disputa en la guerra de reforma por anular los fueros. Estamos hablando del fuero eclesiástico, del fuero militar, que están muy bien contemplados en el artículo 13, el 120 y el 130 de la Constitución, que tiene que ver con la separación del Estado y Iglesia y, digamos, la civilidad del Estado mexicano, es decir, la no intromisión de los militares en los asuntos políticos, que así debería ser. Y en este año cumplimos 200 años de ser un país independiente, de la revolución, deberíamos ser una potencia internacional, porque aparte de ello tenemos una posición geopolítica y geoestratégica muy, muy importante que no ha sido aprovechada, ¿no? Tenemos acceso a 2 océanos, tenemos uno de los golfos más importantes del mundo, tenemos petróleo, recursos naturales, bancos de biodiversidad, somos frontera con Latinoamérica, con las Antillas, y sobre todo tenemos un contacto político, económico e histórico con una de las potencias más importantes del mundo, con 3.122 kilómetros de frontera. Y aparte de ello, esa frontera fue recorrida en 1847 porque los 8 estados del sur de Estados Unidos fueron de México, ¿no? Y yo he dicho en repetidas ocasiones que del 13 de septiembre de 1847 al 2 de febrero de 1848, cuando se firma el Pacto Guadalupe-Hidalgo y se pierde más de la mitad del territorio nacional por una cuota de 3 millones y fracción de dólares, estuvo izada la bandera de Estados Unidos en los principales edificios de México. En esa circunstancia llegamos a la época de la Revolución, se hace la Constitución que actualmente nos rige, se modifica la de 1857, pero el fuero de guerra subsiste. Hay una discusión muy fuerte entre los integrantes de aquel constituyente de 1917, y uno de los principales críticos de ese fuero militar fue el general Múgica, que él fue director del Colegio Militar, presidente del Supremo Tribunal Militar, y sabía él de lo que estaba haciendo y diciendo. Y él decía en aquel debate que el fuero militar es la antítesis de la justicia, y que es una justicia o un fuero de carácter inhumano, antinatural, porque la justicia militar depende directamente del alto mando, y es una justicia de mando que actualmente persiste. Aquí el asunto es que esa justicia de mando se aplica en el orden del fuero militar, pero ahora lo que estamos viendo es que se está aplicando a la sociedad mexicana, ¿no? En esa circunstancia, hay un pacto civil-militar en 1946, cuando Cárdenas, Calles y Obregón deciden entregar el poder a los civiles, que también nos ha ido como en feria. Ustedes han visto lo que está pasando actualmente. Y este pacto se trata de cuotas, ¿sí?, en donde los militares entregan el poder a cambio de cuotas de poder. Por eso tenemos presidentes del PRI en activo. Los primeros presidentes del Partido de Estado fueron militares en activo, secretarios de defensa.